Dios les bendiga, hermanos. Le damos gracias a Dios este nuevo primer día de la semana que Él nos concede para poder estar en este lugar, hermanos. Creemos de que Dios nos bendice a cada uno de nosotros y por la bendición de Él, pues nosotros estamos todavía de pie y estamos con la bendición, hermanos, de poder estar congregados aquí como iglesia. Así pues, con esa bendición de parte de Él, nos hemos hecho presentes esta mañana para darle la honra, para darle la gloria a Dios. Y si usted le quiere dar gracias, pues bien, ¿verdad? Vamos el día de hoy, hermanos, a estudiar la palabra de Dios siempre en el tema general, el rol de la iglesia en la vida de las personas. Y como título vamos a presentar hoy, ¿todo me es lícito? Es el texto que vamos a estar buscando nosotros en la primera carta de Corintios, capítulo 6 y versículo 12. Vamos a estar buscando este pasaje de la Escritura. Carta de Corintios, primera carta de Corintios, capítulo 6 y versículo 12. La Escritura nos dice de la siguiente manera, vamos a leerla tal y como está escrita para la gloria y honra de nuestro Dios. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Amén. Predicar en la iglesia sobre estos temas no es fácil. Recibirlos, como cada uno de mis hermanos y mis hermanas, pues tampoco es muy fácil. Pero el rol de la iglesia en la vida de las personas pasa por el hecho de que las conductas de las personas que han sido instruidas en la fe de Cristo Jesús modifican sus conductas. A tal grado, hermanos, que se ve y se siente el pecado como una ofensa a Dios y como un perjuicio para el cuerpo y una condena para el alma. O sea que para el mundo de afuera, vivir en pecado es algo normal para ellos. Vivir envueltos en toda clase de maldad, para ellos, hermanos, eso es normal. Pero para un cristiano, para alguien que tiene ya la fe de Cristo, que ha adquirido los principios de Dios en su vida, para ellos ya no es normal el pecado. El pecado es como una enfermedad, pero es una enfermedad que no daña el cuerpo, sino que es una enfermedad que destruye el alma. Amén. Nosotros pues vemos, hermanos, acá en la Escritura que el apóstol Pablo dice, todas las cosas me son lícitas. Ahora, algunas personas, para algunas personas la iglesia es tenida como la norma de lo moral solamente. Para otros es donde se fundamentan los principios, pero no solo los morales, sino también los espirituales. Mucha gente cuando se hace miembro de la iglesia, cuando decide entregar su voluntad a Dios, hay personas que piensan en lo que van a perder. Es decir, que se lamentan porque dicen, o ya no voy a poder hacer todo lo que antes hacía. Si me gustaba hacer muchas cosas malas, ahora ya no las voy a poder hacer. Y se lamentan por el hecho de que no van a poder seguir o continuar en la vida que llevaban antes, en su antigua manera de vivir. Y muchas veces, hermanos, fíjese que eso detiene a la gente. Eso es lo que lo detiene. O sea que la ansiedad por el pecado detiene a las personas. Detiene a las personas de que vengan a Dios, de que vengan a Cristo.
Ahora bien, estas personas que creen que pierden esos beneficios, ciertamente, hermanos, le llaman beneficio, pero ese beneficio en el mundo es un camino del mal que los conduce por la senda equivocada del error. La razón, decíamos, porque consideran a la iglesia una institución que solo sirve para dictar reglas de prohibición. Es decir, que dicen, está prohibido esto, está prohibido aquello, y no hay paz, ni sosiego, ni libertad para ellos. Por eso es que muchas personas, hermanos, deciden buscar una iglesia que se adapte a su forma de vida. Por ejemplo, hay personas que dicen, no, yo a una iglesia cristiana o a la iglesia de Cristo no voy, porque ahí son muy rígidos, son muy severos, porque ahí son muy estrictos, porque ahí, y comienzan, hermanos, a decir toda clase de cosas, y dicen, mejor me voy a ir para la otra, porque allá sí me admiten todo lo que yo quiera hacer. Allá sí me permiten nomás que dé una buena ofrenda y ya estoy bien. Hermano, pero la iglesia no es solamente para apacentar así, hermanos, como se apacientan los animales allá en el campo. La iglesia sirve o es la institución que Dios dejó para que por medio de la iglesia fueran añadidos los salvos a ella. Amén. Y ahora nosotros podemos gozar de esa bendición porque sí tenemos libertad, pero es una libertad en Cristo que no admite el libertinaje. Porque hay muchas personas que confunden la libertad con el libertinaje, es decir, con una forma de vida desordenada, una vida que no agrada al Señor, que no agrada a Dios. Ahora, las personas están habituadas a vivir en el pecado, que para ellos, hermanos, ciertas conductas morales son normales, aunque éstas estén en contra de los designios de Dios. Cuando el apóstol Pablo le escribe a la iglesia en Corinto, les enseña de que todas las cosas son lícitas, es decir, son permitidas, y que son permitidas para los creyentes. O sea, todo se puede hacer, que no hay barreras para hacer lo que las personas quieran en su vida. Pero también el apóstol Pablo les hace conciencia a los hermanos y a nosotros también de que todas las cosas que hacemos o decimos deben estar de acuerdo con la voluntad de Dios, porque si no, ofenden a Dios. Y si ofenden a Dios, eso no nos permite tener una buena relación con Dios ni vivir en su voluntad. O sea, mire, hay jóvenes que a veces se acercan a preguntar, algunos de ellos por aprender, otros que ya no están tan jóvenes, preguntan pero no es para aprender, es para otra cosa, es con el ánimo de contender, con el ánimo de justificarse una conducta errada o una conducta equivocada. Y si consiguen un no o una negativa por respuesta, entonces se ponen a la defensiva como si alguien les estuviera atacando. Como dice la Escritura, ¿verdad? Huye el impío sin que nadie lo persiga, dice. Así dice la Biblia. Huye el impío sale corriendo y nadie lo va persiguiendo. El pecado es el que lo persigue. Y aquí el apóstol Pablo dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas son lícitas, no todas convienen. Cuando el escritor de Eclesiastés le habla a los jóvenes, allá en el libro de Eclesiastés capítulo 11, versículos 9 y 10, les dice estas palabras. Acompáñenme por favor al libro de Eclesiastés capítulo 11, en el versículo 9 y 10.
Mire lo que la palabra de Dios nos dice, nos enseña en esta parte. Es bien importante que nosotros le prestemos atención al consejo de Dios. Dice así: alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Amén. ¿Qué es lo que le está diciendo el apóstol acá? Lo que está diciendo el apóstol Pablo allá, y lo que está diciendo ahora el escritor de Eclesiastés, aquí en esta parte de la Biblia. Miren, a los jóvenes les dice: alégrense, alégrense en su juventud. ¿Y cómo se alegran? Fumando, tomando licor, oyendo música, de aquella música que usted ya sabe, ¿verdad? La que oyen los jóvenes hoy en día. Sí, ellos se alegran, y dice la Biblia aquí: alégrese el joven en su juventud, tome placer su corazón en los días de su adolescencia, camine, ande en los caminos de su corazón, ande en la vista de sus ojos, vea lo que quiera, váyase por la pornografía, váyase por lo que no debe. Y dice aquí: váyase con todo el poder que usted quiera, el poder humano. Y la Biblia dice: alégrese en su juventud, váyase por sus caminos. Pero luego añade una sentencia y dice así: pero sabe, dice, que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. O sea, ¿lo puede hacer? Sí. ¿Está permitido que lo haga? Sí. Lo puede hacer. Y no solo los jóvenes, lo pueden hacer todos. Las personas pueden hacer lo que quieran. Pero hay una sentencia: sobre todas estas cosas, dice, te juzgará el Señor. Y a ese juicio es que nosotros, hermanos, le debemos tener respeto, le debemos tener temor, porque el juicio de Dios es justo. Amén. Dios no juzga por las apariencias, Dios juzga en verdad, como es las cosas. Y dice aquí el escritor de Eclesiastés, dice: quita pues de tu corazón el enojo, dice, y aparta de tu carne el mal, porque la juventud, la adolescencia, esas etapas de la vida es vanidad, dice. Vanidad es algo pasajero, no es permanente, es algo pasajero. Me dice, y alguien me dirá: predicador, y alguien que es cristiano puede irse con una prostituta, puede ir de una prostituta a tener algo que ver con ella allá. Bueno, el apóstol Pablo ya nos va a aclarar eso aquí mismo, en donde está enseñando él. Allí dice que si lo quiere hacer, dice que vaya y que lo haga, pero que sepa, dice ahí, que inmediatamente que lo hace, se desliga totalmente de Dios, se desliga totalmente de Cristo, y que en la lista de los salvos no está. No sé si hasta ahí, hermanos, nos damos a comprender con eso. ¿Sí? O sea, ¿lo puede hacer? Sí, pero en la lista de los salvos no está. Y eso lo dicta allí mismo el capítulo 6 de Primera de Corintios. Quisiera que regrese, por favor, a la Primera de Corintios, capítulo 6, que es donde estamos nosotros ahorita estudiando, hermano. Pues podemos ver que, aunque el llamado que les hace allá es a los jóvenes, también a las personas adultas necesitamos ese consejo, porque el consejo de Dios nunca está de más, sino que está para guiarnos en esta vida, para alcanzar, hermanos, las bendiciones de Dios. En Primera de Corintios 6, usted puede ver algo que dice el apóstol en el capítulo 6, versículo 9. Mire lo que dice el 6:9. Dice así: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, dice,
ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Amén. Detengámonos un momento. Aquí, mire, el apóstol le está haciendo una lista. La gente lo hacen todo este tipo de cosas. Pero en la lista de los salvos, ¿están o no están? ¿Verdad que no están? Dice el texto, no es rey, dice. Los injustos no van a ir al reino de Dios, no van a ir al cielo. Ni los estafadores, dice, ni los ladrones, ni los avaros, ni los idólatras, los mentirosos. Bueno, hay una lista grande que acabamos de hacer ahí. Mire, el apóstol dice. Y continuando con esto, en el versículo 11 dice, y estos eran algunos, dice. Estos eran algunos. Mas ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. O sea que aquí quiere decir que todas aquellas personas que antes eran de esta condición, o sea, vivían así como dice ahí, cualquiera de las cosas que dice ahí, pero en su vida se arrepintieron, vinieron a Dios y se comprometieron con el Señor, fueron lavados. ¿Lavados por quién? Fueron limpiados, dice aquí. Ya han sido lavados, dice. Ya fueron santificados. Ya han sido justificados, dice. ¿Por quién? Bueno, por el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios, dice. O sea que ya. Pero ¿qué me dice usted de un cristiano o de una persona que lo sigue haciendo? ¿Qué me dice del que lo sigue haciendo? Del que sigue en esa condición, de que sigue practicando el pecado, sigue estafando, sigue mintiendo, sigue robando, sigue hurtando, sigue haciendo todo esto que dice acá. Pues dice la Biblia, no erréis. Y cuando dice no erréis, quiere decir, o sea, no te equivoqué. No te equivoques. Ellos no están en la lista de los que van a Dios. En el versículo 12, porque es el contexto del versículo, dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Cuando dice el apóstol estas palabras, hermanos, que dice que todas las cosas son lícitas, pero cuando añade y dice que no todas convienen, y que esas cosas tratarán o tratan de dominarnos, y dice también que depende de nosotros si nos dejamos dominar o caer en la desgracia. O sea que va a depender de nosotros. ¿De quién toma la decisión? O sea, ¿Dios nos obliga a pecar? Vea que Dios no nos obliga. Ni le obliga a obedecer, ni le obliga a pecar. Sino que esa es una decisión, mire, bien nuestra, personal, nuestra. Usted decide, yo decido, su hijo decide. ¿Cuántas madres posiblemente hay aquí que desean que sus hijos se conviertan a Dios? Que cambien esa forma de vida que llevan, que ya no vivan en esa desgracia que los ha llevado por la ruina, por la calle de la amargura, casi toda una vida de sacrificio. Pero no es una decisión. Si fuera de parte de una madre tomar esa decisión para bendecir a su hijo, no solo una vez la hubiera tomado. Amén. Pero depende de ellos, esa es la condición, hermano. Que Dios no le obliga a obedecer, pero tampoco le obliga a pecar, sino que es una decisión bien personal. Y es una decisión sobre la cual nosotros tenemos dominio, tenemos potestad. No es algo que nosotros no podamos controlar, hermanos. Usted me acompañará ahorita al libro del Génesis, capítulo 4. En este capítulo del Génesis es allá bien lejano, ¿verdad? Es al principio de la Biblia, donde aparece el libro del Génesis, que es el primero de la Escritura. En el capítulo 4
vamos a estar nosotros meditando un momento en el versículo, por ahí por el versículo 7. Antes de llegar allí, déjeme contarle esto. Habían dos hermanos, fíjese. Uno se llamaba Caín y el otro se llamaba Abel. Abel pues había entendido a Dios y amaba a Dios. Le quería agradar al Señor siempre. Y le había dado pues lo mejor para el Señor, ¿verdad? Su corazón, su voluntad. Le había dado le había dado una ofrenda agradable al Señor. Caín pues era una persona descuidada, no había prestado mucha atención a Dios. Él pues era una persona que no le tomaba mucha importancia a las cosas espirituales o a Dios en su misma esencia. Y se había portado normalmente, llamémosle así. Pero se molestó en gran manera contra su hermano porque Dios miró con agrado a la ofrenda que él le había presentado y la suya no. Entonces el Señor viene y habla con él, habla con Caín, el Señor Dios del cielo. Habla con Caín y le dice estas palabras. Versículo 6 le dice: entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. O sea que, fíjese, hermano, que la puerta de entrada, una de las puertas, porque tiene varias, ¿verdad? Una de las puertas de entrada del pecado es el enojo. Cuando alguien se enoja contra alguien, o sea, se enoja con alguien. El enojo es como la puerta de entrada para hacer algo malo o para pensar algo malo, porque Caín, él se había decaído el semblante, se había enojado, se había molestado con su hermano y él en su mente estaba maquinando el hacer lo malo. Y le dice el Señor, mira, le dice, si haces bien, le dice el Señor, no serás enaltecido. Y luego le dice, y si no hicieres bien, o sea, si no haces lo bueno, el pecado está a las puertas, el pecado está tocando a la puerta de tu corazón. Sin embargo, le dice el Señor, a ti será su deseo. Y le dice él, el Señor le dice, tú te enseñorearás de él. Es decir, tú mandas sobre el pecado. Tú vas a decidir si hacer lo que has propuesto hacer en tu corazón o no hacerlo. Hermanos, ¿y ustedes saben qué es lo que había decidido hacer ese muchacho en su corazón? ¿Sí saben qué había pensado hacer? ¿Qué había pensado, hermano? Asesinar. Mire, pensar en asesinar a una persona no es fácil, ¿verdad? Porque se trata de cortarle la vida a una persona. Y él había pensado en él. Y hasta había ideado el plan cómo lo iba a hacer. Ya tenía el plan cómo lo iba a hacer. Venite, le dice, vamos al campo, le dice, vamos. Y lo llevó al campo, hermano. ¿Sí? Y estando allá en el campo, se levantó en contra de su hermano y el otro, como una ovejita, ni sabía, ¿verdad? La gran maldad que había en el corazón del otro muchacho. Solo recibió el daño, recibió el golpe y murió. Murió así nomás. Triste, ¿verdad? Porque hermano. Y cuando regrese a la casa y los papás ya no lo vean y le pregunten por él. Y en este caso Dios le pregunta: Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Yo qué vas a ver? Soy guardia yo de mi hermano para que me estés preguntando a mí, le dijo. Al Señor le respondió así, a Dios. Con que nos da un poquito de muina responderle a nuestros padres aquí en la tierra de esa manera, ¿verdad? O sea, porque va a venir un castigo, nos van a, ¿cómo decir? ¿Verdad? Y a responderle a Dios de esa manera, pues algo bien terrible. Ahora, usted se preguntará entonces, cuando el apóstol Pablo dice allá, todas las cosas me son lícitas, dice, mas no todas convienen.
Todas las cosas son lícitas, pero yo no me dejaré dominar de ninguna. ¿Qué es dejarse dominar? Porque ahí viene también esa preguntita, ¿verdad? ¿Qué es dejarse dominar y de qué se trata cuando decimos que algo nos domina? Bueno, eso de que algo nos domine, como dice la escritura ahí, pues esas cosas que nos dominan es el pecado, es la concupiscencia que nos atrae y nos seduce. El apóstol Pablo ya lo ha dicho allí en el versículo 9 y 10 del capítulo 6 de esa carta. Hace un listado de las personas, de lo que las personas practican. Y en el versículo 11 dice que eso eran algunos y que ahora ya no se debe hacer. Entonces, en la segunda parte o después de aquí, él se refiere a las cosas de la idolatría y se refiere a un pecado en particular, que es el pecado de la fornicación. Fíjese que a veces, mire, que un muchacho joven en la iglesia tenga una novia de permiso, está bueno, ¿verdad? Pues si no está joven, pues. Y la muchacha también. Y en lugar de que vayan a buscar a alguien del mundo que no tiene ningún tipo de principio, mejor que ande con un muchacho que tiene principios en la iglesia. ¿No le parece? Pero ¿qué tal un muchacho de la iglesia que quiere andar de novio con todas las hermanas de la iglesia, con todas las muchachas jóvenes al mismo tiempo, o una tras de otra? Como que ya eso no es normal, ¿verdad, hermanos? Como que ya eso no es bueno. Como que ya eso raya en lo del mundo. O sea, quiere probarlas a todas. Y eso, hermano, no se debe hacer. Hay muchas cosas que a veces dependen de nosotros. Y miren, aquí el apóstol en esta segunda parte, después que habla de esto, de que todas las cosas le son lícitas, o sea, es permitido, sí, pero no todas convienen. Y luego dice, yo no me dejaré dominar de ninguna. Entonces, dice en el versículo 15, lea conmigo, versículo 15, dice, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? Respuesta dice, de ningún modo. Y Pablo habla de forma personal, es decir, yo, dice él, yo no voy a ir a juntarme con una, aquí utiliza la palabra ramera, hermano, pero la palabra ramera usted y yo la podemos traducir como una prostituta, una ramera. Y dice el apóstol, me voy a ir yo con una, o sea, siendo miembro de Cristo, siendo parte del cuerpo de Cristo, dice, me voy a ir con una prostituta. De ninguna manera, dice. Y luego, hermanos, o de ningún modo, dice. ¿O no sabéis, dice, que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Versículo 18, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo, peca. Y esto, hermanos, contra su propio cuerpo peca. Digamos que hay jóvenes que, pero es que fíjese que a veces hasta los papás tienen la culpa, usted. Hasta los papás tienen la culpa. O sea, los papás dicen, ya este muchacho ya creció. A las niñas no les hacen eso, pero a los varones sí, se los hacen. Se los hacen. Hay padres así, que todavía pues no tienen ningún principio, ni moral, ni espiritual, aunque vayan a la iglesia y se sienten los domingos a escuchar la palabra de Dios ahí. Pero los toman a los chicos y les dicen, vos ya estás grandecito, ya es tiempo de que te hagas hombre. Hombre ya es. Te vamos a llevar allá donde allá. Imagínese usted. ¿Ah? Y lo llevan. Hermanos, hoy en día se han descubierto una gran cantidad de enfermedades relacionadas con eso, ¿verdad? Nuestros hermanos que trabajan en las unidades de salud
Creo que casi todos los días hay casos nuevos por ahí. Todos los días hay casos nuevos. Gente que se infecta, hermano, y algunas de esas enfermedades son incurables. No tienen cura. Y el Señor dice aquí, a través de la palabra del Señor, dice, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, pero el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿Hay mandar podrido después? ¿Sí? Se le va a podrir no solo el alma, se le va a podrir también el cuerpo. ¿Sí? Ahí va a andar, hermano, con esa enfermedad. Y si la enfermedad es incurable, pues ahí no le queda otra, ¿verdad? ¿Qué le queda ya? Resignarse a que ya se llegó el momento, y tal vez entonces se acerca más a Dios. Ya cuando viene ya así, pues sí, ya está. No, y que le digan a uno así como le dijeron a Ezequías en la Biblia, ¿verdad? Ciertamente morirás y no vas a vivir porque de esta enfermedad te morís. Ay, Señor, Dios mío, santo, poderoso. ¿No es una noticia terrible? Si a una persona viene y le dicen, tiene SIDA. El que fornica contra su propio cuerpo, peca. Y en el versículo 19 dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro? Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Hermanos, la segunda vez que aparece la expresión lícito en la Biblia está en Primera de Corintios. Aquí la teníamos anotada, la Primera de Corintios 10:23. Y esta vez se refiere a lo siguiente. Dice la palabra de Dios así. Primera de Corintios 10:23 dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Amén. Esto de que todo es lícito, pero no todo edifica. Cuando las personas ya son creyentes en Cristo, muchas veces se preguntan si algunas cosas son permitidas en la iglesia o no. Y están con una especie de incertidumbre de si será bueno algunas cosas. Alguna gente se pregunta esto. ¿Y será bueno jugar fútbol? ¿Y será bueno oír música estridente así del mundo? ¿Y será bueno vestirse a la moda del mundo? ¿Será bueno tener bastante amistad con el mundo, así como ellos viven? ¿Será bueno decir malas palabras? Mire, ¿y será malo juntarse con amiguitos que le gustan los vicios? Mire, ¿y será bueno casarse con un inconverso? Participar con la idolatría en las fiestas patronales o en las fiestas de ídolos. Y participar de toda clase de pecados con el mundo. Mire, hay gente que se pregunta eso. Si es bueno, si es lícito, si es permitido, toda esa clase de cosas. Ya le dijimos, lícito es algo permitido. Como cuando a un padre de familia, ahí está usted como padre de familia. Usted quiere a sus hijos, ¿va? Amén, ¿sí o no? Si viene su hijo y le dice, mamá o papá, denme permiso para ir al baile, quiero ir al carnaval, porque hay fiesta allá en el centro de la ciudad y todos mis amigos van a ir y yo quiero ir al baile. Y usted dice, ¿le da o no le da el permiso? ¿Ah? Usted dice, pobrecito, si no se lo damos, se va a enojar con nosotros. Ay, no, ¿qué hacemos? Estoy entre la espada y la pared. Póngase firme, hombre, por Dios. Que vuestro hablar sea sí, sí o no, no. Como creyente no le debería dar permiso. Como un padre condescendiente o alcahuete, pues déle el permiso que quiera, pero después no se queje de aparecer por allá en una cuneta tirado con un par de balazos en el pecho. Y no voy a culpar a nadie más que la delincuencia, que el gobierno, que no, usted fue el responsable.
Usted lo envió. Usted le dio el permiso. No culpe a los demás. Ese es el problema con nosotros, que a veces culpamos a los demás de nosotros, de nuestras propias acciones, de nuestras decisiones. Dice, ¿le es permitido? ¿Le es lícito? Sí, es permitido, pero no le conviene. No conviene, dice la Biblia. No conviene andar metido en eso. Porque hoy pues está bien peligroso. Y si yo le contara algunas cosas, pues, bueno, se daría cuenta también de situaciones que pasan y nos suceden, pero a veces bien difíciles. Bueno, hermanos, también ocurre acá que mucha gente a veces, la gente que está interesada en servirle bien a Dios, ella misma se va privando y se va apartando de todas las cosas malas. La gente que quiere servirle a Dios se va apartando de las cosas malas, ella, sin que nadie le diga, sin que nadie esté ahí, mira, no hagas eso, es malo. Ellos mismos se van apartando. ¿Y por qué se van apartando? Porque saben que ofenden a Dios y hacen una conducta mala o una conducta equivocada. Ellos mismos lo hacen. Pero hay gente, hermanos, que aún ya siendo creyente, trata de hallar una justificación para su conducta, para su forma de vida. Y desgraciadamente, pues, algunos lo logran y hacen toda clase de cosas. Uno de los pecados que se nos insta a huir también. ¿Usted se acuerda que allá en la carta de Corintios 6, donde leímos antes, dice huid de la fornicación? ¿Se acuerda que dice eso allá? ¿Huid de la fornicación? Aquí vuelve a repetir algo, pero ya no dice la fornicación. Mire lo que dice el versículo 14, 10:14. Está conmigo ahí en 1 de Corintios 10:14. Dice así: por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Y en el versículo 15 dice: como a sensatos les hablo, juzguen ustedes lo que digo. Es que nos habla como a personas que entendemos, eso quiere decir. O sea, les hablo como a gente que entiende bien. Pero a veces no basta con entender bien las cosas, sino con hacer bien las cosas. Ahora, el apóstol hace una explicación del versículo 19 al 22 cuando dice que el ídolo no es nada. O sea, no es nada ni lo que se sacrifica ni el ídolo en sí mismo. Pero lo que la gente hace en ese tipo de cosas se lo sacrifican a los demonios. Al demonio se lo sacrifican, dice. Ahí, todas las cosas que hacen ahí lo hacen para eso. Dice, hay gente que a veces pregunta, fíjese, hermano, ¿y ir a las ruedas es malo? Hermano, mire, y que vaya a la feria a comer dulces ahí de los que venden en la feria, ¿es malo? Y a veces yo me he preguntado si la gente que pregunta eso lo hace para aprender, porque quiere saber, porque está interesado en cómo agradar a Dios, o quiere para discutir. No, usted está equivocado, hermano. Usted está mal ahí. Usted es muy estricto, muy rígido. Usted ahí no, ¿verdad? Pues lea la Biblia. Si ahí dice, en la palabra de Dios dice. Bueno, es más, dice que si alguien, en el versículo 28 dice, 27 comienza y dice que si un incrédulo le invita a usted y usted quiere ir, de todo lo que le pongan delante, que coma, dice, y no pregunte nada por motivos de conciencia. Mas si alguien les dice, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo coma, por causa del que lo declaró y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. O sea, cuando le dicen ahí, no, es que y estos dulces son de feria. Sí, pero sí, son de la feria de aquí, de la Santa Patrona, Santa Catalina de Alejandría. Ay, dulces de feria. Me los voy a comer. Ya no debió comérselos. Ya no debió comérselos. ¿Por qué? Porque aquí está escrito que ya lo declararon, ya fue declarado que no. Pero por el contrario, en cualquier época del año alguien va y le regala dulces a usted, una conservita o algo, y usted no pregunte, solo agárrela y cómasela. Eso dice aquí, que no pregunte nada. Pero si pregunta y le declaran que es de parte de un ídolo, ya no se lo puede comer.
por motivos de conciencia. No que esté mala, no que la hayan hecho mala o hayan hecho o le hayan echado veneno a esa cosa. No, no, no. No se trata de eso, sino que es una cuestión espiritual. Y para ir concluyendo, hermanos, aquí vamos a decir que el apóstol Pablo le hace ver a la iglesia de Corinto y a nosotros también que nosotros debemos preocuparnos por las cosas que edifican, que nos edifican a nosotros. O sea, las cosas que benefician nuestro ser espiritual. Nuestro ser espiritual. Así que aquí queda pues aquello, ¿no? A veces la gente dice, ¿y será malo que yo oiga música? No, de oír música, no es malo. Oír música. Bueno, es que como depende del sentido, ¿verdad? Porque fíjese que usted y yo cuando salimos de acá del local de reunión y nos vamos ahí por la calle, ahí hay bocinas sonando por todo el pueblo y ahí está saliendo la música. Ahora usted la oye, pero eso es para su mundo allá, usted. Pero es distinto que usted llegue a la casa, nomás llega de la iglesia, de la congregación, de gozarse en el Señor, de oír la palabra y comienza ahí con Daddy Yankee, ¿verdad? O le pone el aparato a todo volumen y comienza usted hasta a bailar si es posible. Ay, hermano, vea que hay diferencia, ¿verdad? Hay una gran diferencia. Un mensaje no lo escuchan de predicación, un mensaje no lo oyen. De esas otras cosas, de programas, de chambres de mujeres, de esas que salen por ahí en las televisiones con casos y cosas de la vida, por ahí, ahí sí pasan horas y horas en eso. Eso no se hace. O sea, está bien que pase un momento en eso, un momento en esto, un momento en otro. O sea, tiempo para Dios, para oír a Dios, para alabar a Dios, para escuchar, para lo que edifica el alma. Hay que hacerlo. Hay mucha gente que a veces dicen, no, es que ahí no voy porque los hermanos son bien estrictos ahí. Fíjate que ahí en esa iglesia no puede ir un hermano en pantalones porque ya la están, ya está aquí, ya está esto y lo otro. Óigame, si esa es una cuestión de principios personales. Es una cuestión de principios, porque se lee la Biblia y luego vamos al ejemplo. Ahí. Si la Biblia dice que sí, bien. Si dice que no, pues entonces no. Pero el que decide lo que es bueno o no, es Dios. Es Dios. Y nos lo hace conocer por medio de su palabra y su Espíritu Santo. Quiero concluir esto. Si la persona está interesada en servirle bien a Dios, debe evitar el ofender a Dios con sus hechos, con palabras, con su forma de vida. Dios nos ama y nos ha dado libertad en Cristo, pero también ha colocado en nosotros un espíritu de poder y de dominio propio. Si usted es una persona que ha ofendido a Dios en cualquiera de las formas y desea arrepentirse, cambiar su forma de vida y ceder su voluntad a Dios, hoy es el momento y la oportunidad, porque Dios quiere bendecirle a usted hoy. Si hay alguien que desee obedecer al Señor, hoy es el tiempo y el momento para que pueda acercarse al Señor. Yo le hago la invitación y pues termino hasta acá, ¿verdad? Con este mensaje. Esperamos que sea de bendición para ustedes también. ¿Hay alguien que desee pues reconciliarse con el Señor en esta hora? No. Entonces, una pregunta. Amén, hermana, dígame.
algo parecido a eso también. Hermanos, yo me quedo hasta acá, agradecerle al Señor y a ustedes también por su paciencia. Vamos a tener un tiempito de receso acá. Que Dios les bendiga.